Caso convenios se ha llevado toda la agenda prácticamente en las últimas semanas, pero hay temas que vienen desde antes, que se están trabajando y que queremos saber cómo van. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con los planes que se habían implementado hace ya un par de meses? ¿Han tenido buenos resultados? Vamos a preguntarle justamente al alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está Bárbara? Muy buenos días. Bueno, nosotros habíamos conversado hace no tanto a propósito de los planes de seguridad, plan Calle Sin Violencia, redistribuciones de carabineros. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo que, como decía, hemos estado con la agenda mirando otra cosa? Bueno, yo creo que tenemos que esperar una evaluación transparente por parte del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este es un tema que evidentemente tiene que manejarse de manera muy objetiva. En cuanto a la percepción, creo que todos compartimos que la delincuencia sigue creciendo, la violencia sigue creciendo, y obviamente esa es una situación que tiene eh, atemorizada a la población, tiene preocupada a las autoridades. Incluso yo veo la enfermedad latinoamericana que implica, ¿no es cierto?, cómo se ha instalado la droga, el narco, y que no solo han permeado el territorio, sino que también han permeado a las instituciones. Creo que tenemos que redoblar los esfuerzos para que nuestras instituciones, de manera sólida, enfrenten la ola de crimen organizado que tanto está afectando la vida y la tranquilidad, sobre todo la gente honesta y trabajadora, que creo que es la que las autoridades principalmente tienen que estar llamadas a proteger, porque la gente de bien necesita que el Estado haga la pega, que el Estado no sea un Estado ineficiente y que obviamente también se mantenga alejado de cualquier situación que le abra el espacio al narco o al crimen organizado. Bueno, usted dice hay que esperar una evaluación de parte del gobierno, pero claro, ellos van a poder mirar la foto completa, pero si miramos Puente Alto, ¿qué pasa? Porque hemos visto casos de alta connotación, incluso un reo que se escapó de la cárcel de Puente Alto hace un par de días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, lo del reo que se escapó de la cárcel se pudo tener evidencia gracias a que el municipio de Puente Alto instaló cámaras en las proximidades de la cárcel, producto de un requerimiento que habían hecho los vecinos, de manera también de brindarles más tranquilidad y que pudiéramos dejar registro de situaciones anómalas que los mismos vecinos denunciaban que se producían en las inmediaciones de recinto. Sin embargo, también a mí me preocupa mucho la necesidad de que el gobierno mantenga firme el compromiso de enfrentar el comercio ilegal. Nosotros aquí en Puente Alto hemos visto, sobre todo en la zona centro, en el casco histórico, cómo el comerciante ilegal, que muchas veces se vincula con mayoristas, por ejemplo, en la venta de cigarrillos robados o producidos de manera regular, o también medicamentos robados, finalmente nos han generado un tremendo daño en la zona del centro, perjudicando particularmente a los que tienen locales establecidos, que son incluso antiguos propietarios o arrendatarios, pero también a las vecinas y vecinos que circulan en el centro, porque todas esas condiciones van generando inseguridad. Entonces, nuestro llamado es también al gobierno a redoblar los esfuerzos para multiplicar los operativos tipo el que se hizo en Meis y el que se hizo en mayo aquí en la plaza, pero que necesitamos también tener otros operativos más. Y si no es con el auxilio del gobierno y del Ministerio del Interior, con la fuerza pública, es imposible que los funcionarios municipales que no tienen atribuciones para implementar operativos de esta naturaleza lo puedan hacer de manera exitosa. Bueno, hubo operativos y fueron bien exitosos, pero había temor porque, sobre todo en estos barrios como Mex, se sacaba, se retiraba todos los comerciantes ambulantes y volvían al día siguiente, y los volvían a retirar y volvían al día siguiente hasta que lograron ya más o menos mantenerlo a raya, pero ya están empezando a reportar en distintos lugares que están volviendo incluso más que antes. ¿Es así? ¿Ustedes en la Plaza Puente Alto, por ejemplo, lo ven un poco más fuerte? Yo creo que hay que reconocer que en mayo el operativo durante esos días sí tuvo efecto, pero si este operativo no se hace de manera sistemática todas las semanas, en definitiva se diluye el resultado. Y por eso el llamado que he hecho al gobierno, el llamado que he hecho a la delegada presidencial también, es a respetar los compromisos, cumplir la palabra empeñada por ellos y tener operativos permanentes que nos permitan ordenar el centro de la comuna y recuperarlo para la gente que necesita volver a disfrutar el centro y también para el comerciante establecido que paga sus impuestos y que necesita que el Estado haga la pega. Porque si ellos pagan sus impuestos, son ordenados, no puede ser que el Estado permita competencia desleal del comercio ilegal que se instala muchas veces vendiendo productos de dudosa procedencia y la mayoría de las veces productos robados.
¿Había compromiso entonces de estos operativos permanentes o fue una acción, un plan acotado en algún momento y eso había compromiso de dejarlo hasta ahí? Hubo un compromiso, no sé si recuerda cuando se produjo el saqueo de la farmacia La Estrella en el aniversario del estallido social el año pasado. Concurrió al día siguiente el subsecretario Gonzalo y también la delegada regional presidencial y se comprometieron a, durante este año, desarrollar distintos operativos. ¿Ya? Para nosotros es fundamental, es una manera de brindar seguridad, pero está claro que hay un problema de base también, es que los municipios no tienen atribuciones. Cuando el municipio, el guardia municipal, no puede, no puede portar elementos, ¿ya? Como para poder enfrentarse a delincuentes que portan o armas blancas o incluso a veces armas de fuego, o que tienen una luma para agredir al funcionario, cuando el funcionario municipal no puede pedir el carnet de identidad, cuando el funcionario municipal no puede detener al delincuente, ¿ya? O a la persona que está manera ilegal trabajando, no le puede incautar los bienes que está vendiendo, aunque tengan dudosa procedencia. Eso te demuestra que los inspectores y funcionarios de seguridad municipal, lamentablemente, tienen las manos atadas para poder ser efectivos en la lucha contra el comercio ilegal. Entonces necesitamos la concurrencia del gobierno, también necesitamos de la modificación de leyes y normas que doten a esos funcionarios que están en la calle de las atribuciones necesarias, partiendo por darle todas las facilidades para que puedan comenzar resguardando su integridad física, que muchas veces está en riesgo. La semana pasada aquí en Puente Alto nos agredieron a 2 funcionarios municipales, la semana anterior también. Entonces, esto es algo que se está produciendo permanentemente y que tenemos que perder el prejuicio y entregarle a los funcionarios de seguridad municipales eh, algo más de atribuciones, siempre también con el debido cuidado de que no se preste para ningún tipo de abuso y que existan los controles necesarios para justamente sancionar en caso que se produzca algún abuso. Y las aprehensiones a eso van más bien por no exponerlo, porque estamos hablando de delincuentes altamente violentos, entonces si se permite o se genera ese enfrentamiento, van a tener siempre todas las de perder. Sí, pero definitivamente necesitamos, mira, cuando concurren 2 situaciones de manera paralela, funcionarios municipales sin atribuciones y además una inequitativa distribución de las dotaciones policiales y los recursos logísticos de las policías, como la que es histórica, que nos afecta, eh, en realidad es el caldo de cultivo perfecto para que germine el comercio ilegal y situaciones que obviamente perjudican a las vecinas y vecinos. Sin embargo, nosotros como municipio, ¿ya? Hemos hecho una inversión importante en cámaras de seguridad, en tener camionetas, en tener módulos de seguridad, que dicho sea de paso, los tuvimos que blindar todos porque recibían impactos de bala de gente que nos amedrentaba para que sacáramos los módulos de seguridad de sectores donde estamos enfrentando al narco, pues, ¿ya? Y nosotros no vamos a bajar los brazos, los vamos a seguir enfrentando con fuerza, pero también es importante que el gobierno y las autoridades de todos los poderes políticos entiendan que no puede haber comunas de primera y segunda categoría, porque tú tienes hoy día comunas donde hay menos necesidades, donde hay muchos más recursos, 10 veces más recursos que en comunas donde hay muchas más necesidades sociales, donde es necesario implementar desde el Estado más políticas públicas y sin embargo son las comunas donde hay menos financiamiento per cápita para hacerlo. Por lo tanto, ahí se produce desde el origen una discriminación que termina afectando la calidad de vida de las vecinas y vecinos y creo que es algo que de una vez por todas debiéramos cambiar en nuestro país. Y alcalde, y la delincuencia común, porque seguimos viendo las noticias de estos hechos de algunos alta connotación pública, asesinatos, cosa que ya lamentablemente ha empezado a ser parte del paisaje en varias comunas. A mí me preocupa mucho. Yo cuando observo las cifras, por ejemplo, y veo lo que está pasando en Recoleta, Colina, Los Espejos, que triplican la tasa de homicidios por habitantes que tiene nuestra comuna, o lo que pasa obviamente en el norte, Arica, Alto Hospicio, Calama, o por ejemplo, comunas aquí mismo en la metropolitana que duplican la tasa de homicidios que tiene Puente Alto, como por ejemplo Estación Central, Santiago, Quinta Normal, La Pintana, o también lo que está pasando en Valparaíso, son situaciones que obviamente creo que tienen que llevar a la autoridad a moverse con más rapidez y sobre todo también generando políticas más efectivas. El delito mutó, cambió completamente. Hoy día tú tienes que, incluso desde las cárceles, supuestamente con celulares, se articulan bandas criminales. Entonces, también creo
que el Estado tiene que modernizarse y actualizarse para enfrentar nos quedamos, tuvimos un problema de corte de luz. Tenga cuidado con el computador, alcalde. Sí, pues claro, voy a tener cuidado con el computador. Oiga, pero si me escucha bien, continúo, Sí, lo ¿le escucho parece? perfecto. Sí, sí. Estamos, en el fondo, decirle que así como el delito mutó, también es necesario que el Estado se actualice en la persecución de la delincuencia y que lo haga con contundencia, con decisión, que perdamos los prejuicios. Es verdad que hay que generar políticas sociales. Nosotros, por ejemplo, aquí en Puente Alto lo hemos hecho, extensión horaria en todos los establecimientos de educación municipales, como una manera de brindarle espacio a los niños y niñas para que mientras sus padres trabajan estén en un lugar cariñoso, protegido, donde puedan también desarrollar sus habilidades, sus pasiones, pero necesitamos también una política dura contra la delincuencia y de manera definitiva. Alcalde, ¿cómo ve el paro de los profesores convocados justamente a propósito de lo que dice usted, los colegios municipales? Sabemos que es muy importante que los niños vayan al colegio, que aprendan, que podamos recuperar todo lo perdido, pero también el colegio cumple muchas otras funciones, sobre todo en las comunas o en los sectores más vulnerables. A mí me preocupa mucho que tenemos, ¿no es cierto?, a los niños y niñas que perdieron mucho con el tiempo de pandemia, ¿ya? Con las clases que eran telemáticas y pasaba un poco lo que nos acaba de suceder. Se cortaba la luz, se cortaba la transmisión, no había un buen internet, etcétera. Y esos niños no podían concurrir a clases presenciales. Creo que es evidente que necesitamos hacer una pega adicional para poder recuperar el tiempo perdido en la formación de esos niños y niñas, y por lo tanto siempre me va a preocupar que se generen paros que puedan afectar a los niños y niñas de nuestro país. Entiendo que también el Colegio de Profesores puede tener reclamaciones que sean legítimas, que las consideren ellos legítimas, pero creo que tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas. Entonces, a veces uno también tiene que dejar un poco de lado aspiraciones y en realidad poner en el centro el verdadero foco de la educación, que tiene que ser cómo brindamos este espacio de crecimiento y además de manera continua a los niños y niñas. Alcalde, lo cambio de tema. ¿Cómo ves todo lo que está pasando con el caso convenios? En este caso se trata de recursos que supuestamente estaban destinados, bueno, están destinados a suplir algunas falencias de campamentos, ha generado un tremendo escándalo y cada día seguimos todavía hasta ahora conociendo de nuevos casos en distintas regiones. Mire, creo que es alarmante cómo caso tras caso, mes tras mes, año tras año, se va horadando la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad, se va destruyendo, minando la necesaria confianza en la democracia, en el Estado de Derecho. Creo que es escandaloso lo que ha sucedido en el caso Convenios. Espero que del presidente de la República para abajo, incluido el ministro, actúen de verdad de manera implacable para establecerse las responsabilidades y también con total transparencia, porque es necesario que Chile sepa la verdad y que obviamente también esto permita generar enseñanzas para mejorar el sistema de control y que en el futuro no se repitan situaciones como esta y se cuide la plata de todas las chilenas y chilenos. Bueno, hace algunos días había un informe de la bancada de los diputados de Renovación Nacional que revelaban que había una diferencia bien relevante entre los recursos que se le entregan de parte del MIMBU a los municipios oficialistas y a los de oposición. La cifra que ellos daban cuenta, según la información o la investigación que pudieron hacer, mostraba una diferencia de casi 80% a los municipios oficialistas y poquito menos, o sea, menos de 20 o cerca de 20% a los de oposición. ¿Usted ve eso? ¿Es Mire, verdad que está? a ver, si esa cifra es cierta, es escandaloso. Creo que el gobierno que usa los recursos de todos los chilenos y chilenas debiera de resguardar que su distribución sea una distribución equitativa No, y de que hecho, perdón, me corrijo porque estoy mirando la cifra y dicen que cerca del 8% habían llegado a la oposición, menos todavía. reitero, no sé si se cortó la transmisión, pero creo que si eso es efectivo, es escandaloso. El gobierno tiene que distribuir los recursos sin mirar el color político de las autoridades de turno en el territorio, en las distintas comunas o regiones también.
El gobierno lo que tiene que hacer es efectuar una distribución equitativa y transparente de los recursos para enfrentar situaciones que son las preocupantes, la pobreza, la falta de acceso a la vivienda social, la carencia y problemas serios de conectividad, los problemas en educación y salud, por ejemplo. Y por lo tanto, si es que se comprobara lo que usted señala, me parecería escandaloso y una, una nueva desilusión del gobierno de turno. Alcalde, falta poquito para las elecciones internas en Renovación Nacional, el 19 de agosto, ya tenemos inscritas 3 listas. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo está el ambiente dentro? ¿Qué tanta tensión hay? ¿Dónde está su corazón también en esa lista? Mire, solo decirle que estando en mi horario laboral no me puedo referir a cosas más bien contingentes partidarias, sin embargo decirle que siempre, desde donde esté, voy a contribuir a construir unidad, así como lo hago también en la comuna, más allá de los distintos colores políticos. Sé que en los distintos espacios que uno interactúa existen visiones y opiniones distintas y uno tiene que tratar de ser una bisagra, ser una persona que aporte a la construcción de un camino común que le sirva a las chilenas y chilenos, y eso no se puede perder de vista, ¿ya? Si bien es cierto, existen en nuestro país distintas colectividades políticas, todas ellas se deben en definitiva a la ciudadanía, y lo que tienen que hacer es construir un Chile más justo, más equitativo, pero donde también se respeten las libertades, se respete los derechos civiles, ¿no es cierto? Y para ello, claro que es necesario participar, ser un activo actor, y por eso estoy tratando de involucrarme en los procesos que usted señala, pero como le digo, no puedo entrar en detalle porque sería eh, inmiscuirme más en temas partidarios en este horario, pero le estoy hablando en términos generales de que creo que la política en nuestro país, más allá de cualquier color político, lo que tiene que hacer es construir puentes y construir progreso y asegurar ese progreso con políticas que no sean, por un lado, políticas populistas, ¿ya? Por otro lado, sí, obviamente generar políticas que tengan una profundidad de solidaridad importante, ¿ya? Y derechos sociales que considero fundamentales para el progreso con estabilidad. No va a haber un progreso con estabilidad si no generamos también las bases desde el sistema político. Ahora, en términos generales, como dice usted, más allá de las listas o cuál va a ser su candidato o candidata, ¿le parece que el partido se ha desperfilado? Porque se critica desde un sector que están o medios amarillos o que están la derechita, les dicen, la derecha blanda. Por otro lado, ahora que están tratando de negociar con el gobierno para sacar adelante la reforma de pensiones, dejan de lado a la UDI y a republicanos, tratando de marcar un camino distinto. Eso también les puede traer un costo. Bueno, yo creo que en esto uno siempre termina pagando costos políticos cuando toma decisiones que, que representan sus convicciones. Una de mis convicciones es que uno no puede estar abandonando ninguna mesa de trabajo, ninguna mesa de diálogo. Yo soy una persona que nunca me he bajado de ninguna mesa. Por ejemplo, cuando era parte de la mesa de seguridad, hasta el final estuve en esa mesa de seguridad, a pesar de, usted sabe, que incluso el presidente nos sorprendió a todos con unos indultos de última hora el año pasado. Entonces, eh, indultos a delincuentes, me refiero. Entonces, lo que le quiero decir es, de verdad, creo que la esencia de la democracia y la política es sentarse a dialogar, y es allí donde se tienen que buscar los acuerdos, porque si no, en definitiva, solo queda el enfrentamiento más violento entre las personas, y eso es algo que creo que termina minando y destruyendo la confianza en la institucionalidad, y por lo tanto creo que es mejor, a pesar de las grandes diferencias que podamos tener con el gobierno, o que podamos tener desde los gobiernos locales con el gobierno central o con el Congreso, es ocupar todos los espacios necesarios, porque la gente nos necesita trabajando unidos por ello. Alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Igualmente, un gran abrazo y que tengan buen día. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.